Fernanda, ¿cómo estás? Rodo te saluda. Hola Rodo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo ¿vos? estás? Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, contame, dije bien, vos saltaste de la militancia a ser candidata por el espacio. Sí, así es. Mi primera incursión en las arenas electorales. Y bueno, nada, con muchísimo entusiasmo. La verdad, una primera etapa de campaña, vos lo decías, muy intensa, de mucha incursión territorial, de muchísimo contacto diario con la ciudadanía en la provincia de Buenos Aires, que por otra parte, como ustedes saben, es un territorio muy vasto, muy extenso, así que fue realmente una dinámica muy intensa. Y en esta segunda etapa de la campaña, alternando, digamos, un poco de lo que es el trabajo en el territorio y el contacto con la ciudadanía, con las organizaciones, con los sindicatos, con la militancia, es decir, con todos los sectores, y también bastante más activos en lo que hace al raíz mediático, el contacto con los medios y la comunicación con la ciudadanía a través de los medios en comparación con lo que fue la primera etapa. Bueno, Claro. ustedes lo habrán notado también. Sí, Fernanda, vos sabés que yo decía, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene la particularidad que es muy extensa, ¿no? Porque vos decís, uno se queda con el conurbano y tenés 135 distritos, los cuales hay algunos que tenés mucha distancia. ¿Llegaste a dar la vuelta? Mira, llegamos a dar la vuelta sumando a los diferentes candidatos, porque Claro. La verdad es que fue una campaña muy activa y muy intensa, lo sigue siendo para el conjunto, ¿no? Uh-huh. No es que esto quedó, viste que por ahí hay campañas tal vez más tradicionales donde solo la cabeza de lista o hasta el segundo o tercer candidatos tienen protagonismo y el resto pareciera que están como rellenando una lista. La verdad es que fue una campaña muy intensa donde el protagonismo fue muy compartido y la verdad es que es una lista que está repleta por otra parte de compañeros valiosos. Siempre resalto que hay 3 miembros de la lista que provienen del movimiento sindical. Uh-huh. Bueno, está Roberto, que es quien me secunda, Roberto Salvareza, un hombre que viene del mundo de la ciencia y la tecnología, que también se ha cansado de reunirse con científicos, investigadores, universidades. Bueno, ahora imagínate con todo lo que está sucediendo en torno del CONICET y el ajuste, ¿no?, que el gobierno practica sobre la ciencia y la tecnología. También Roberto ha estado muy ocupado. Y bueno, quien habla con los avatares a los que nos tiene sometidos la economía, todos los argentinos, no solo los bonaerenses, día a día, con los tarifazos que no se detienen, con los aumentos de precios, con lo que estamos viendo en nuestra industria tan golpeada. Yo decía, ¿no? Fernanda, vos sos economista, ¿no? Yo decía, está bueno por ahí preguntarte esto. Digo, el gobierno tiene hoy como un entusiasmo de que que todo se reactivó y como que todo va viento en popa. A ver, yo eso no lo siento en la calle, digo, y me parece que hay mucha gente que no lo siente. Es decir, la mejora es para alguna élite, para puntualmente, digo, ¿qué es lo que se ve hoy en la política económica del gobierno? Mira, hay 2 o 3 cosas que uno puede señalar. Efectivamente, no se percibe en la calle y no hay reactivación en la economía y mucho menos para las mayorías populares. Uh-huh. La verdad es que si uno fuera estrictamente el análisis económico, lo que te puedo decir es que de la observación de lo que tiene que ver con la distribución del ingreso, por ejemplo, para tomar un indicador, lo que hemos observado desde que se produjo el cambio de gobierno es que hay un pequeño sector que gana participación, que es el 10% más rico, es decir, la cima de la pirámide, los más ricos, y en cambio todo el resto ha perdido participación. Bueno, esto es un poco lo que cristaliza quiénes son los ganadores y los perdedores y hacia dónde está apuntada la política de Macri, ¿no? Después, la verdad es que lo que hemos visto en los últimos meses es un rebote estadístico que tiene que ver con la profunda recesión a la que las propias políticas oficiales condujeron a la economía durante el año 2016 y especialmente el esfuerzo que ha hecho el gobierno en los últimos meses por poner en funcionamiento una obra pública electoral que se había paralizado absolutamente durante el año pasado
y bueno, que de hecho ya los propios actores del sector, ¿no?, de la construcción, han salido muy alarmados y muy preocupados a alertar que se terminan las elecciones y se vuelve a paralizar y vuelve el ajuste, que es lo que está expresado también en la ley de presupuesto, también sobre el sector de la construcción, con lo cual es un rebote estadístico que parece, antes que nada, un blef, porque el año 2018, por lo que podemos ver del presupuesto, más los proyectos que tiene en carpeta el gobierno, hablan de una profundización brutal del ajuste, tal como ya habían reconocido Duhovne y Caputo, dos de los principales ministros del área económica del gabinete de Macri, en la última reunión, la de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿no?, donde Duhovne decía literalmente que después de las elecciones se viene la fase brutal del ajuste, que no se podía hacer, bueno, por condiciones electorales que obviamente iban a perjudicar la imagen del gobierno. Ahora, pero está bien, digo, porque supongamos que el gobierno cumple, que ya no lo puede cumplir, digo, porque la meta de inflación se le fue, digo, pero suponiendo que... No, de hecho ya ha reconocido que la inflación y lo reconoce en la propia ley de presupuesto, que es 24,5%. Sí, por eso te digo, pero digo, en el mejor de los casos, el gobierno va a llegar, todavía le quedan unos meses, aunque parece improbable, a lo que tomó, digamos, a llegar a la situación del 2015, digo, o sea, si le termina de cumplir, que hasta acá parece poco probable, digo, el presupuesto del año próximo tampoco es demasiado esperanzador. Dice en cuanto a los números de actividad económica y demás. Sí. No, yo más que poco probable te diría que es imposible que llegue a los niveles de 2015, porque la industria, la construcción, la actividad económica en general, todo está muy por abajo de los niveles del mismo periodo de 2015, y además se han destruido muchos puestos de trabajo en todos los sectores económicos, incluso llamativamente en aquellos sectores que uno podría por sentido común pensar que no, como la minería o el sector agropecuario, que han sido beneficiados por la política oficial. También en esos sectores se destruyó empleo, y la verdad es que no hay chances de que esto se recupere, salvo que mediara obviamente una rectificación en el rumbo de la política, que lo que vemos hasta aquí en la educación del gobierno es todo lo contrario, ¿no? Claro. Ellos están muy empecinados en profundizar este rumbo, que claramente es muy desacertado y es muy dañino para la economía. Ahora, el presidente obviamente está metido en la campaña, de hecho va a los distritos, ahora está con la gobernadora María Eugenia Vidal, digo, el presidente se involucró, me parece que un poco más que tal vez la primera etapa. Ahora, el presidente, por ejemplo, pasan cosas las de coyuntura, yo estaba hablando hace minutos nada más por las novedades del caso de Santiago Maldonado. El presidente tiene o alguien le dice que este tema de Santiago Maldonado no le afecta a la campaña. ¿Qué les dice la gente, digamos, cuando en tus recorridas, cuando charlas con los vecinos? Ya, la gente tiene entre preocupación, bronca, temor en muchos casos. Por ejemplo, las madres sobre todo de hijos adolescentes, las que somos mamás de hijos más o menos que están llegando a la preadolescencia o por ahí, sabemos que los jóvenes tienen una tendencia natural, y a Dios gracias que así sea, ¿no?, a sumarse a la defensa de causas justas, a rebelarse contra los órdenes instituidos. A todos nos ha pasado esto, y sobre todo en nuestras épocas de juventud, con lo cual hay muchas mamás que lo que están sintiendo es, bueno, lo que sucedió con Santiago y esta desaparición forzada e increíble en plena democracia argentina, es algo que podría suceder con cualquiera de mis hijos, ¿no? Y la verdad es que eso genera mucho temor, y genera temor a la población en general, porque la verdad es que nos habíamos acostumbrado, por suerte, porque así debe ser en democracia, a manifestarnos libremente, a expresar nuestras disidencias, a reclamar, a peticionar frente a las autoridades, a decir lo que no nos gustaba. La verdad es que las expresiones opositoras públicas, en el espacio público, durante las gestiones anteriores a Mauricio Macri, fueron, qué sé yo, no las podría contar, porque todo el tiempo había algún sector expresándose en contra de alguna u otra cuestión, y la gente iba tranquila, porque todos sabíamos que no pasaba nada,
que simplemente se estaba haciendo ejercicio de derechos constitucionales y que el Estado estaba para proteger a las personas pero nunca para atacarlas. Entonces este cambio de clima que se vive en la Argentina, la verdad es que es muy preocupante y mueve a reflexionar, ¿no? Ojalá que el gobierno se sume a esta reflexión, ponga las barbas en remojo y también se plantee la necesidad de un cambio de rumbo en ese sentido, porque la verdad es que el deterioro democrático e institucional que estamos sufriendo es muy grande y la verdad es que la prioridad tiene que estar puesta en responder lo que toda la sociedad argentina se pregunta, que es ¿dónde está Santiago Maldonado? Nos estamos arrimando ya a los 2 meses de su desaparición y no sabemos qué es lo que ha pasado con este joven argentino y la verdad es muy triste ver un gobierno que parece más preocupado por instalar hipótesis falsas y se ha perdido muchísimo tiempo valioso en la investigación para poder saber qué es lo que ha sucedido con Santiago. La verdad es que son cosas que duelen mucho. Decime una cosa, bueno, tanto Cristina como vos, digamos, por el orden de la lista donde estás, van a entrar, digamos, van a ser legisladoras a partir de diciembre. ¿Cómo te ves dentro de la Cámara con esta conformación que tiene actual, que digamos, si los números más o menos se mantienen, no va a haber tanta diferencia, digo, con la conformación actual? ¿Cómo ves una Cámara de Diputados ya el año próximo que no hay campaña y que digamos va a haber mucha discusión y espero que así sea? ¿Cómo te ves vos? Mira, me veo con muchísimo trabajo porque el gobierno, vos sabés, tiene un paquete de reformas de orden estructural, una reforma que atenta contra los derechos de los trabajadores, otra que va en contra de la jubilación, bueno, la misma reforma tributaria que están promoviendo en estos días es una reforma que pretende quitarles más impuestos a los más ricos y por tanto seguir desfinanciando, vaciando al Estado y lo que es el equivalente a seguir recortando derechos, no menos educación, menos salud, menos universidades públicas, menos ciencia y tecnología, y bueno, todas estas iniciativas que seguramente el Ejecutivo piensa llevar al Congreso nos van a estar dando mucho trabajo porque además estamos muy comprometidos con cada uno de estos temas desde Unidad Ciudadana. Sabes que el compromiso número 1 de nuestra plataforma justamente tiene que ver con el trabajo. A mí en lo personal, por estos días, la cuestión de la reforma laboral, flexibilizadora, precarizadora que se propone llevar adelante el gobierno me tiene absolutamente preocupada y ocupada y buscando también la articulación con los sectores de la sociedad, ¿no? En este caso los sindicatos, los trabajadores organizados, los trabajadores en general, porque nuestra responsabilidad es justamente encarnar la voz, la representación, los derechos y las aspiraciones de esas mayorías populares. Así que también es un trabajo conjunto y por eso también entendemos que el resultado de este octubre es de alguna manera también una construcción colectiva con toda la ciudadanía. Déjame preguntarte por último, Fernanda, a ver, Cristina en una de las últimas entrevistas que dio, dijo que ella es peronista, ¿sí? Y el peronismo está como hoy muy fragmentado, viene de un tiempo de estar fragmentado. ¿Vos crees que después de esta elección puede haber una unidad y que haya un solo justicialismo? Mira, yo creo que sí, que vamos a trabajar. Ya está habiendo algunos cambios, ¿no? A mí me parece que después de la elección va a haber un trabajo importante para buscar esa unidad opositora, que en parte, fíjate, hace unos días atrás... Hoy parece como hasta una utopía, ¿no? Ver a Cristina, a Massa, a Randazzo, todos juntos de vuelta. Y hoy parece improbable, pero... No, bueno, pero independientemente por allí de determinadas figuras o no, el peronismo es mucho más que determinadas figuras o determinados dirigentes, ¿no? La semana pasada todos conocimos la posición que hizo pública el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, llamando a votar a Unidad Ciudadana, lo mismo el acompañamiento de una cantidad importante de dirigentes sindicales de alto nivel que por cierto venían y seguramente puedan seguir siendo críticos respecto a algunas cuestiones que fueron muy críticos, sobre todo en la última etapa de
de la gestión de Cristina en su último mandato, que por allí hay cosas que no comparten, pero me parece que hay una centralidad que tiene que ver con lo que hablamos antes, que es el reconocimiento de lo que está sucediendo, de cómo está la realidad argentina, de cómo está la realidad de los trabajadores, de lo mal que las mayorías nacionales lo están pasando, y además una mirada hacia adelante de lo que puede venir, sabiendo cuáles son justamente los proyectos para profundizar el ajuste que prepara el gobierno, y la verdad es que cualquier dirigente con cierta trayectoria puede cabalmente entender y darse una idea de cuáles son los riesgos a los que la enorme mayoría de la sociedad argentina estaría sometida si el gobierno avanza con esos planes que tiene en carpeta. Entonces, me parece que ese sentido de autopreservación, de defensa del interés de las mayorías, incluso te diría, en el caso de los dirigentes sindicales, hasta también de defensa propia, ¿no? Sí. Porque esta reforma laboral atenta, y la política del gobierno en general, lo venimos viendo con intervenciones de sindicatos que no se detienen, atentan contra las propias organizaciones de los trabajadores, no porque el gobierno tenga un encono contra los dirigentes sindicales, sino porque las organizaciones de los trabajadores son un instrumento vital para la defensa de los derechos. En definitiva, este es un gobierno que va por el avasallamiento de todos los derechos, especialmente los laborales. En el corazón de su política económica está la reducción del costo laboral, que es una obsesión histórica de Macri y de los grandes empresarios argentinos, ese pequeño y poderoso núcleo que busca equipararnos con México, con Chile, con Perú, ahora con Brasil, que ha implementado una reforma que se busca copiar en la Argentina. Todos países donde los trabajadores tienen condiciones de vida, pero muy lejanas a la de los argentinos. Y la garantía de que aquí en la Argentina, imagínate por ejemplo México, el salario mínimo es de $150, aquí en la Argentina está cerca de los $500. Una de las garantías de que eso sea así justamente es que hay una tradición sindical, de organización y de sostenimiento del derecho laboral, todas cosas con las que Macri directamente quiere abolir. Claro. Fernanda, un placer, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto hablar con vos. Lo mismo, hasta luego. Fernanda Vallejos es la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, la primera candidata a diputada nacional. Digamos, vas a ver en la lista quién vota en la provincia, de un lado Cristina, y como candidata a senadora, y del otro Fernanda Vallejos.